El sol se ponía detrás de los edificios bajos del barrio humilde donde Marina creció, tiñendo de naranja las ventanas agrietadas de su vida. Se sentó al borde de la cama, la misma cama individual que había ocupado desde la adolescencia, con la mirada fija en la caja de cartón que descansaba sobre su regazo. Dentro, recuerdos cuidadosamente guardados, como si el tiempo pudiera embotellarse y conservarse bajo la tapa de la nostalgia. Fotos amarillentas, notas dobladas con ternura casi infantil, entradas de cine, pulseritas de conciertos, todo de ella y de Miguel, el chico que durante mucho tiempo fue su todo. Esa caja era lo único que no lograba tirar, incluso después de 7 años de silencio absoluto entre ellos. Y mientras el mundo afuera seguía su curso con indiferencia, Marina se preguntaba por centésima vez cómo un amor tan real pudo haber terminado de forma tan brutal, sin un adiós, sin una última explicación, sin siquiera una mirada de despedida. En aquella época, Marina tenía apenas 22 años y vivía los días como quien bebe la juventud a grandes tragos, enamorada, esperanzada, creyendo que el amor era suficiente. Miguel fue su primer novio serio, su primer te amo, susurrado con miedo, su primer abrazo que se sentía como un refugio. Pero ese romance intenso fue interrumpido por un error que jamás logró comprender del todo, un malentendido alimentado por chismes, orgullo herido y palabras no dichas. Descubrió demasiado tarde que una mentira nacida de la envidia los había separado, y cuando intentó buscarlo, él ya se había marchado de la ciudad sin dejar rastro. Marina lo buscó durante los primeros meses, pero con cada llamada sin respuesta, cada red social eliminada, cada intento fallido, el dolor se transformaba en frustración y luego en resignación. Había perdido al amor de su vida y ni siquiera sabía por qué. Hoy, Marina tiene 30 años y la vida no ha sido generosa. La carrera de enfermería quedó inconclusa por falta de dinero, los trabajos fueron inestables y los amores que vinieron después fueron tibios, funcionales, sin poesía. Sus ojos, que alguna vez soñaron con una casa llena de hijos y cenas a la luz de las velas, ahora se han acostumbrado al reflejo de una mujer que sobrevive, pero que ya no vive. Trabaja como empleada doméstica 3 veces por semana, cuida de su abuela enferma a tiempo completo y, en las madrugadas silenciosas, escribe en un cuaderno viejo las cartas que le habría gustado enviarle a Miguel. Cartas que nunca tuvieron destinatario, pero que guarda como si algún día fueran leídas en el momento adecuado. Es un ritual de esperanza ingenua al que sin embargo se aferra. Pero esa noche algo cambia. Mientras Marina lava los platos, la televisión al fondo transmite un reportaje sobre startups tecnológicas lideradas por brasileños en el extranjero. Y allí está él, Miguel, más maduro, con barba incipiente, usando un traje caro y dando una entrevista en inglés fluido. Su nombre brilla en pantalla. Miguel Moreira, CEO de M-Tech, valorada en más de $50 millones. Marina deja caer el plato, que se rompe en el suelo. Su corazón parece detenerse por un segundo entero. Era él, la misma sonrisa ladeada, la misma mirada profunda, el mismo hombre por el que había llorado noches enteras, ahora millonario, exitoso, reconocido, lejano. Las preguntas se atropellan en la mente de Marina. ¿Es feliz? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Todavía piensa en ella? Y lo más cruel de todo, ¿sabe lo que realmente ocurrió en el pasado? Se sienta en el sofá como quien necesita volver a aprender a respirar. El mundo entero parece girar más rápido, fuera de ritmo. El pasado que había intentado encerrar ahora irrumpe como un vendaval. Su nombre resuena en su cabeza como un susurro insistente. Miguel, Miguel, Miguel. Esa noche, Marina no duerme. Por primera vez en mucho tiempo, siente algo más fuerte que el dolor, un impulso. Escribe su nombre en el celular, redes sociales, sitio web de la empresa, noticias. Descubre que él volvió a Brasil hace 6 meses. Y más aún, es viudo. Tiene una hija de 5 años llamada Melissa y está contratando a una niñera. Le cuesta procesarlo. Marina cierra los ojos y trata de alejar la idea absurda que empieza a tomar forma en su mente. Pero es inútil.
Era el destino ofreciéndole una oportunidad. La oportunidad de acercarse, de aclararlo todo, de intentar, al menos intentar, recuperar lo que se había perdido, aunque tuviera que ocultar quién es, aunque tuviera que mentir, aunque costara demasiado, porque algunas historias de amor solo terminan cuando el coraje vuelve a llamar a la puerta. El silencio de la mansión era casi tan espeso como los cristales dobles de las ventanas, que aislaban no solo el ruido exterior, sino también cualquier vestigio de una vida común. Miguel Moreira caminaba por los largos y fríos pasillos de su casa como quien recorre un templo donde ya no se reza. Vestía camisas a medida y contaba con un equipo de asistentes, jardineros, choferes y una cocinera que preparaba todos los platos con una precisión suiza. Pero ninguno de ellos se atrevía a mirarlo a los ojos. Y no era por miedo. Era respeto mezclado con esa extraña aura de distancia que el propio Miguel había impuesto desde que se convirtió en lo que es. Un millonario en silencio. Un hombre que lo tiene todo, excepto paz. Miguel no llegó hasta allí por suerte, ni por privilegio. Llegó con rabia, con dolor, con un agujero en el pecho que decidió enterrar bajo capas de trabajo, viajes, usos horarios invertidos y líneas de programación. Justo después del abrupto final de su relación con Marina, se mudó a Canadá con una beca de intercambio, y allí, en el frío que corta el alma, encontró algo que lo calentaba: la ambición. Comenzó como pasante en una empresa de software, se convirtió en desarrollador y pronto se dio cuenta de que podía crear algo propio. MN Tech nació en una habitación alquilada y creció como una bestia hambrienta. En 5 años firmaba contratos con bancos, aseguradoras, redes de salud. Se convirtió en un nombre relevante, una referencia en innovación. Y cuando menos lo esperaba, su cuenta bancaria tenía 6 ceros y su soledad 7 capas. En el camino, intentó empezar de nuevo. Conoció a Marcela, una arquitecta brasileña, elegante, dulce, pero de temperamento melancólico. La relación entre ellos parecía prometedora, y cuando nació Melissa, él creyó haber encontrado por fin un nuevo rumbo. Pero Marcela padecía una enfermedad autoinmune silenciosa que se agravó drásticamente tras el parto. La lucha fue dura. Intentó ser madre, esposa, mujer y paciente al mismo tiempo, pero su cuerpo no resistió. Murió cuando Melissa tenía apenas 2 años, y desde entonces Miguel no volvió a entregarse a nadie. Ahora, a los 32 años, Miguel administra su empresa a distancia, pero vive como si estuviera exiliado dentro de su propia vida. Su oficina en casa es moderna, minimalista, con 3 pantallas y vista a la piscina, pero sobre el escritorio descansa un portarretrato con la foto de Marcela y Melissa de bebé. Es lo único que no logró guardar en cajas, porque la culpa, esa compañera íntima, aún le susurra que podría haber hecho más, podría haber estado más presente, podría haber visto las señales. Y entonces está Melissa, su hija, su razón, su vínculo más frágil con el mundo. Es una niña dulce, pero introspectiva. Habla poco, no le gustan los lugares ruidosos. Duerme con la luz encendida y dibuja siempre a una mujer con vestido amarillo, su madre. Miguel intenta ser el mejor padre que puede, pero entre reuniones e informes, los momentos con su hija son breves, burocráticos, como si un espejo roto se interpusiera entre los dos. Se culpa por no saber jugar, por no saber contar cuentos, por no poder calmar las pesadillas nocturnas de la niña y, en silencio, decide contratar a una niñera. Pero no a cualquiera, a alguien que sepa cuidar, escuchar, acoger, alguien que pueda llenar la ausencia invisible que ronda aquella casa como un fantasma discreto. No tiene idea de que al publicar ese anuncio, está a punto de abrir la puerta al pasado que creía enterrado. Marina, o mejor dicho, Mirela, será la respuesta que no sabía que buscaba. Y mientras ella se acerca fingiendo ser una desconocida, él se verá envuelto por una presencia que calma a Melissa, ilumina la casa y despierta en él algo que creía muerto, la sensación de estar completo. Pero aún es temprano. Por ahora, Miguel se limita a observar el mundo desde la ventana de la mansión, bebiendo sorbos de café frío mientras revisa currículums en su tablet.
No sabe que entre ellos está el nombre ficticio de una mujer que un día conoció su corazón por dentro. No imagina que la próxima persona en cruzar la puerta de su casa será también aquella a quien un día amó con tanta fuerza y perdió sin entender por qué. La mañana siguiente parecía igual a todas las demás, pero Marina sabía que no lo era. El reflejo en el espejo mostraba los mismos ojos cansados, los mismos mechones sueltos de cabello castaño que insistían en caer sobre su frente, el mismo rostro acostumbrado a rutinas monótonas y días repetidos. Pero por dentro, algo latía distinto, algo entre adrenalina y desesperación. Sostenía entre los dedos una hoja impresa con palabras simples y directas. Se busca niñera con experiencia, jornada completa, referencias deseables, sueldo por encima del promedio. La dirección de envío del currículum, un correo corporativo de MN Tech, la misma empresa cuyo nombre la había dejado sin aliento 2 días antes. La empresa de Miguel. El anuncio no mencionaba su nombre, pero Marina lo sabía. Aquello era más que coincidencia. Era la vida poniendo frente a ella la oportunidad más peligrosa y tentadora de su existencia. Esa noche, Marina no logró dormir. Pasó horas mirando la pantalla del celular, abriendo y cerrando un borrador de currículum que parecía más una confesión. No podía usar su nombre real. Si Miguel veía Marina Marcondes, todo acabaría antes de comenzar. Pensó en rendirse, pensó en escribir una carta, enviarlo todo por correo, contar la verdad, pedir perdón. Pero ya era demasiado tarde para cartas y demasiado pronto para la verdad. Necesitaba verlo, necesitaba verla, a la hija. Necesitaba entender qué quedaba de esa historia. Y quizás, solo quizás, merecía intentar empezar de nuevo, aunque fuera bajo una mentira. Con manos temblorosas y lágrimas secas, escribió: Mirela Martins, 30 años, experiencia con cuidado infantil y de personas mayores, disponible para comenzar de inmediato. Adjuntó el currículum, creó un correo nuevo y presionó enviar. Sintió, en ese segundo, como si se lanzara a un abismo o hacia una oportunidad que tal vez no volvería. 2 días después, sonó el teléfono. Una voz masculina, educada y formal, agendó la entrevista para el día siguiente. No era Miguel, era uno de sus asistentes. Marina anotó la dirección con el corazón golpeando con fuerza. Mansión Morumbi, uno de los barrios más ricos de la ciudad. Pasó el resto del día perfeccionando su disfraz. Compró ropa discreta, recogió el cabello en un moño sencillo, se puso unas gafas antiguas que nunca usaba, maquilló las ojeras con la precisión de una actriz en la noche del estreno y, sobre todo, ensayó su nueva historia. Mirela, hija única, padres fallecidos. Había trabajado como niñera en 3 casas, todas inventadas, mentiras que pesaban como piedras, pero que cargaría con un único objetivo: acercarse a Miguel sin espantarlo. Y quién sabe, recuperar el tiempo perdido. El día de la entrevista, Marina llegó temprano. El portón electrónico de la casa era imponente, metálico, frío. Dio su nombre falso por el interfono y un guardia la acompañó hasta la entrada principal. El jardín estaba perfectamente podado. Los muebles del salón, blancos, minimalistas, casi inhóspitos. Y en medio de aquella composición estéril de lujo y ausencia, lo vio Miguel, de pie, recostado en la escalera de mármol, camisa celeste arremangada, mirada atenta. El impacto fue inmediato. Se veía mayor, sí, pero también más atractivo, más hombre, más fuerte y más distante. Sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo y Marina sintió la garganta cerrarse, pero él no la reconoció. ¿Mirela?, preguntó extendiendo la mano. Ella tragó en seco, sonrió con una mezcla de dolor y alivio y respondió con la voz más firme que logró fingir: Sí, señor. Mucho gusto. La entrevista duró 20 minutos, pero cada segundo pareció una eternidad. Miguel hizo preguntas objetivas: si sabía cocinar, si tenía paciencia con los niños, si podía quedarse a dormir cuando fuera necesario. Marina respondió con la serenidad de quien esconde mucho. Y entonces, cuando todo parecía encaminarse hacia el final, una puerta en el piso superior se abrió lentamente
y unos pies pequeños bajaron con cautela los escalones. Melissa, vestido lila, ojos grandes, cabello recogido en 2 trenzas. La niña se detuvo en el último peldaño y miró fijamente a Marina. No dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Fue como un campo magnético silencioso, un lazo invisible que se formó ahí, sin permiso. «Esta es mi hija, Melissa», dijo Miguel, echando un vistazo hacia la niña. Marina se arrodilló sin pensarlo. No era parte del teatro, no era parte del plan. Fue instinto. «Hola, Melissa, qué vestido tan bonito». La niña frunció el ceño, dio 2 pasos y de repente apoyó su rostro en el hombro de ella, solo por un segundo. Luego retrocedió y salió corriendo. Miguel alzó las cejas, sonrió, apenas. «Eso fue raro», ella respondió, fingiendo naturalidad, pero por dentro, Marina sentía que ese pequeño gesto lo había cambiado todo. Al final de la entrevista, Miguel le agradeció. Dijo que avisaría pronto. Pero esa misma tarde, mientras Marina aún regresaba en metro con el corazón en la garganta, sonó su celular, contratada. Lo que era un plan, ahora se convertía en realidad. Tendría acceso a la casa, a la niña, al hombre que nunca olvidó, pero también tendría que sostener la mentira, y cuanto más se acercara, más difícil sería salir. Marina aún no lo sabía, pero ese disfraz, creado para reconquistar un viejo amor, pronto la llevaría a descubrir un nuevo amor que jamás imaginó, el de la niña que la eligió sin saber quién era. Era temprano. El sol apenas comenzaba a nacer, tiñendo el cielo con un tono entre lila y dorado, cuando Marina, o mejor dicho, Mirela, cruzó una vez más los altos portones de la mansión de Miguel. Pero esta vez, con una maleta en la mano y un gafete simbólico colgado del cuello invisible de la mentira que ahora habitaba. El portón electrónico se abrió con el mismo sonido metálico, como si tragara la verdad cada vez que ella entraba. Y cuando la puerta principal se abrió para recibirla, Marina lo sintió con certeza. Estaba dentro de su vida, dentro del pasado que aún ardía en su pecho, dentro de un presente que era, al mismo tiempo, su oportunidad y su condena. El chofer la ayudó a cargar la maleta. La ama de llaves, una señora llamada Margarida, discreta, eficiente y con mirada desconfiada, la condujo a la habitación que sería suya. Era un cuarto cómodo, luminoso, con vista al jardín, armario empotrado y baño privado. El tipo de cuarto que nunca había tenido en su vida real. Pero allí, sentada sobre la cama de sábanas suaves, Marina no se sentía cómoda. La conciencia pesaba, el disfraz latía en cada latido del corazón. Y aunque estuviera rodeada de lujo, había en ella una pobreza dolorosa, la de no poder ser quien realmente era. Y lo que más dolía era darse cuenta de que él, Miguel, realmente no la reconocía. Esa mañana, Marina comenzó a adaptarse a la rutina de la casa. Miguel era metódico, tenía horarios fijos para todo: desayuno a las 7, reuniones virtuales a las 8, pediatra los miércoles, terapeuta de Melissa los viernes. Todo cronometrado para evitar el caos, ese caos que él ya no lograba controlar dentro de sí. La casa funcionaba como una empresa, pero a pesar del orden, había demasiado silencio. Y donde hay demasiado silencio, hay demasiadas heridas. Miguel la trataba con respeto, pero de manera impersonal. Los diálogos eran cortos, las instrucciones directas. No había preguntas sobre el pasado, ni comentarios sobre el futuro. Era como si viviera solo en el presente, un presente estático, suspendido, donde los sentimientos estaban encerrados bajo 7 llaves. Marina lo observaba de lejos y el corazón se le apretaba. Reconocía en él los mismos gestos, la forma de frotarse la frente cuando pensaba demasiado, el hábito de presionar las yemas de los dedos cuando se sentía inseguro. Pero ahora había más, un cansancio en los ojos, un dolor escondido bajo el traje caro, un aislamiento que se había convertido en armadura. Melissa, en cambio, era un misterio aparte, silenciosa, desconfiada, pero extremadamente sensible. El primer día, Marina intentó mantener distancia, como haría cualquier niñera, con sus ojos oscuros y penetrantes. Ya parecía haberla elegido. Poco a poco, se fue acercando con gestos simples. Se sentaba cerca de ella en el sofá,
Le pedía que le cepillara el cabello. Le mostraba dibujos sin decir palabra. Marina respondía con calma, con ternura, con un cariño que ni siquiera sabía que tenía guardado. Era como si esa niña la llamara a entrar en un mundo secreto y seguro. Un mundo donde no era Marina ni Mirela. Era simplemente alguien que importaba. Por la noche, Marina observaba a Melissa dormir. Sentada en un sillón junto a la cama de la niña, sostenía un libro abierto en las manos, pero su mirada estaba en otro lugar. Pensaba en todo lo que había perdido, en todo lo que estaba fingiendo y en todo lo que ya comenzaba a sentir. De nuevo, el corazón, traicionero, latía con fuerza cada vez que escuchaba los pasos de Miguel en el pasillo. Y cada vez que él se acercaba, por cualquier motivo banal, preguntar sobre la escuela, el apetito de la niña o simplemente buscar un vaso de agua, ella tenía que controlar la respiración, porque era como si el tiempo retrocediera 10 años y volviera a ser aquella joven que creía que el amor bastaba. Pero ahora no bastaba. Ahora el amor necesitaba paciencia, silencio, tiempo y una mentira sostenida con precisión quirúrgica. Marina anotaba todos los detalles en un cuaderno escondido. Lo que decía, lo que escuchaba, cómo reaccionaba. Era como si caminara en un campo minado, donde cualquier paso en falso revelaría su verdadera identidad. Y eso no solo era arriesgado, era impensable. La tercera noche, algo ocurrió. Melissa se despertó gritando, asustada por una pesadilla. Marina corrió a su habitación. La niña temblaba, llorando bajito, sin poder decir qué le pasaba. Marina la abrazó con fuerza, acunándola con palabras que ni siquiera sabía si eran ciertas. Todo está bien, estoy aquí, no me voy a ir de tu lado, nunca. Miguel apareció en la puerta, el rostro pálido, tenso, pero al ver a su hija en brazos de Marina, calmada, rendida al regazo que la protegía, simplemente suspiró y se retiró. No dijo nada, no dio las gracias, solo miró, largo rato, como si, por primera vez, viera a esa niñera de un modo distinto. Y fue ahí cuando Marina lo entendió. Recuperar a Miguel tal vez fuera posible, pero lo que no esperaba era que su amor ya no fuera el centro de la historia, porque sin querer, sin planearlo, sin siquiera imaginarlo, también se estaba enamorando de Melissa, y eso lo volvía todo aún más peligroso, porque ahora no solo estaba en juego su propio corazón. Marina jamás imaginó que el mayor giro de su vida vendría en forma de una niña de 5 años. Pensaba que lo más difícil sería fingir ante Miguel, mantener el disfraz, sostener la mentira día tras día sin derrumbarse. Pero el verdadero terremoto llegó cuando comprendió que, dentro de esa casa de mármol frío y rutinas exactas, latía un corazón pequeño y frágil que buscaba afecto de verdad. Melissa era mucho más que la hija del hombre que amé. Era un universo entero de silencio, delicadeza y secretos infantiles. Un universo que, poco a poco, le abrió espacio a Marina para entrar. Al principio, Melissa era solo una observadora. Sus ojos fijos, tímidos, analizaban cada movimiento de la nueva niñera, como quien desconfía hasta del viento. No hablaba mucho, pero lo decía todo con gestos. Una lapicera dejada al lado de un cuaderno, un juguete compartido en silencio, una almohada acomodada sobre el regazo de Marina mientras veían dibujos. Eran pequeñas invitaciones que solo quien sabe leer lo invisible puede entender. Marina, acostumbrada a cuidar ancianos frágiles y olvidados, tenía esa habilidad, leer lo no dicho, y con Melissa aprendió a escuchar lo que venía entre líneas desde una infancia herida. La niña sufría pesadillas frecuentes, y aunque estaba en tratamiento psicológico, era evidente que cargaba más que un duelo mal procesado. Miguel intentaba compensar con juguetes, ropa de marca, una escuela bilingüe carísima, pero eso no era lo que Melissa necesitaba. Necesitaba un regazo, alguien que la viera más allá del apellido. Marina fue, poco a poco, convirtiéndose en esa persona, y aquello que debía ser solo una estrategia comenzó a transformarse en una necesidad vital. El plan de acercarse a Miguel fue quedando en segundo plano, reemplazado por una urgencia nueva: proteger a esa niña, hacerla sentir segura, amada, elegida.
Las mañanas comenzaron a tener otro ritmo. Marina preparaba panqueques con caritas sonrientes, le ponía moños distintos en el cabello cada día, inventaba cuentos con personajes llamados Mono Miguel y Mariposa Marina, que luchaban contra monstruos invisibles con valentía y cariño. Melissa sonreía más, hablaba más, dibujaba con más color, y, en uno de esos dibujos, le entregó a la niñera una hoja con 3 figuras tomadas de la mano. «Somos tú, yo y papá», dijo. Marina se congeló, quiso reír y llorar al mismo tiempo. Esa niña, que al principio sería solo el vínculo indirecto entre ella y el hombre del pasado, se había convertido, paradójicamente, en el lazo más fuerte entre ellos. Miguel comenzó a notar el cambio. Llegaba del trabajo y encontraba a su hija más habladora, más expresiva. Un día, vio a las dos bailando en medio de la sala con una canción tonta de fondo, y por un instante casi sonrió de verdad. Esa noche, le preguntó a Melissa qué quería de regalo de cumpleaños. Ella respondió sin dudar: «Quiero que Mirela nunca se vaya». Eso lo conmovió más de lo que mostró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al alivio, como si un peso invisible, el de la culpa, el del fracaso como padre, comenzara a deslizarse de sus hombros. Y para Marina, ese elogio infantil no era solo un regalo, era una flecha directa al corazón, porque, por primera vez desde que había entrado en esa casa, se encontró dudando, no de la mentira, sino del precio de sostenerla. Cuanto más se apegaba a Melissa, más difícil sería cuando, y sí, todo saliera a la luz, porque esa niña no la amaba por error, la amaba por instinto, porque Marina era, de hecho, todo lo que nunca la dejaron ser: amorosa, confiable, presente. En una noche lluviosa, Melissa despertó con tos y fiebre. Marina corrió a su habitación, le tomó la temperatura, le preparó un té y se quedó allí, con ella en brazos, hasta que el cuerpo de la niña se relajó. Miguel apareció con el rostro preocupado, pero al ver a su hija tranquila en los brazos de la niñera, respiró hondo y dijo: «Gracias». Fue la primera vez que le agradeció con sinceridad. Un gesto simple, pero que dolió en Marina como una daga delicada, porque en ese momento entendió que no solo estaba cuidando de su hija, sino también del hombre que aún habitaba, sin pedir permiso, cada rincón de su pecho. Y fue ahí cuando todo cambió. Marina ya no estaba allí para reconquistarlo. Estaba allí porque, por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algún lugar, y ese lugar se llamaba Melissa. La casa de Miguel era hermosa, imponente, silenciosa y aún así profundamente triste. Lo que los visitantes veían era la fachada perfecta de un millonario exitoso, viviendo en un refugio urbano rodeado de vidrios, jardines geométricos y obras de arte colocadas con precisión. Pero cuando caía la noche y el murmullo de las tareas se apagaba, solo quedaba él, Miguel, el hombre detrás de la imagen pública, sentado solo en su despacho, con una taza de café intacta y una carpeta de informes abierta frente a unos ojos vacíos. Era en la madrugada cuando emergía el verdadero Miguel, sin traje, sin discursos, sin escudos. Miguel no dormía bien. Hacía años que el sueño llegaba a pedazos, con breves siestas entre 2 pesadillas. A veces se despertaba empapado en sudor, con recuerdos fragmentados del hospital, del rostro pálido de Marcela en la camilla, de las palabras que no tuvo tiempo de decir. Su muerte fue repentina, pero la culpa, esa no terminó nunca. Sentía que había fallado, como esposo, como padre, como hombre. Nunca estuvo lo suficiente, siempre demasiado ocupado, siempre enfocado en el futuro, siempre creyendo que tendría tiempo, pero no lo tuvo. Y ahora, cada noche, ese era el pensamiento que lo mantenía despierto. Lo que no hizo. Caminaba por la casa como un fantasma, descalzo, con los pasos resonando por los pasillos de mármol. A menudo se detenía en la puerta del cuarto de Melissa y, en silencio, la observaba dormir. A veces sonreía levemente, como quien encuentra refugio en ese rostro sereno, pero pronto la sonrisa se desvanecía, sustituida por tensión en la mandíbula, un nudo en la garganta. No sabía si estaba haciendo lo suficiente por ella. No sabía cómo lidiar con el dolor que la niña escondía.
Era como si ambos hubieran construido muros. Ella, de silencio; él, de culpa. Con la llegada de Marina, aún Mirela, algo empezó a cambiar, aunque él no entendía bien qué era. Al principio, fue solo un alivio funcional. Su hija sonreía más, dormía mejor, comía bien. Luego, vino la extrañeza. Notaba que la casa estaba más viva. Había risas suaves a lo lejos, olor a pastel recién horneado, música infantil sonando bajito. Y entonces, con el tiempo, empezó a notar a Marina de verdad, la forma en que hablaba con Melissa, su tono de voz sereno, su paciencia infinita, y eso lo inquietaba, porque, sin saber por qué, se sorprendía mirándola demasiado, pensando demasiado, queriendo saber más. En una de esas noches de insomnio, Miguel bajó a la cocina en busca de café. Al pasar por la sala, escuchó un susurro proveniente del sofá. Se acercó con cuidado y vio a Marina dormida, sentada, con Melissa acurrucada en su regazo, envuelta en una manta. Debía haber sido otra pesadilla, pero lo que lo paralizó no fue la escena en sí, fue la forma en que Marina sostenía a la niña, como si fuera su hija, como si siempre hubiera estado ahí. Se quedó inmóvil, observando, el pecho apretado por algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, un sentimiento que mezclaba ternura, deseo y miedo. Miedo de sentir algo por alguien otra vez, miedo de romper sus propias reglas, miedo de salir herido. Miguel había cerrado las puertas de su corazón con cerraduras blindadas, y ahora, frente a esa mujer que surgió de la nada y que, misteriosamente, parecía comprender cada rincón de su dolor, sentía que las cerraduras comenzaban a oxidarse, la muralla vacilaba, y eso lo aterraba. Al volver a su habitación, esa madrugada, abrió un cajón antiguo, sacó de ahí un sobre guardado por años. Dentro había fotos de él con Marina, tomadas en los tiempos de la universidad. Hacía mucho que no miraba esas imágenes, pero algo en esa niñera, en esa Mirela, hacía que su pecho doliera de forma conocida. Frunció el ceño, guardó todo otra vez. No tenía sentido, era solo una impresión. A la mañana siguiente, Miguel estaba más callado que nunca. Marina lo notó, la miraba más, pero hablaba menos, como si sospechara, como si temiera, como si deseara algo y no supiera cómo manejarlo. Y mientras él se hundía en su propio dolor, Marina luchaba con la mentira que la separaba de una posible redención, porque ahora, cada gesto de él, cada fragilidad expuesta, cada mirada perdida, la hacía querer abrazarlo, no como parte del plan, sino como quien ama de verdad. Pero amar con secretos es como construir castillos junto al mar, hermoso por fuera, pero destinado a derrumbarse. Había una habitación en la mansión que casi nunca se usaba. Estaba al fondo del pasillo principal, entre el despacho y la sala de música, y permanecía cerrada la mayor parte del tiempo, como si guardara no solo muebles antiguos, sino también dolores enraizados que el tiempo prefirió esconder. Marina solo supo de su existencia en el quinto sábado de trabajo, cuando fue a pedirle a Miguel un libro infantil específico para ayudar a Melissa con un ejercicio de la terapeuta. «Puedes buscar en la biblioteca», le dijo él distraído. Y así fue como encontró esa puerta, entreabierta, con olor a polvo y a nostalgia. La luz del atardecer entraba por la ventana de vidrio antiguo, iluminando estanterías cubiertas con sábanas blancas. Marina retiró una de ellas y comenzó a pasar los dedos por los lomos de títulos olvidados, novelas clásicas, libros técnicos de programación, manuales antiguos, algunos cuadernos encuadernados a mano. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue una caja de madera oscura en la parte superior del estante. Estaba polvorienta, pero firme. Tenía una M tallada en la tapa. Reconoció esa M. Era la misma que Miguel usaba en la universidad, cuando garabateaba iniciales en los bordes de sus cuadernos. La mano le tembló al abrirla. Dentro de la caja, cartas, muchas cartas, papeles doblados, páginas arrancadas, fotos, recibos de cine, cartas que ella misma había escrito y nunca enviado, y, entre ellas, otras, escritas por Miguel, con su caligrafía firme, algunas en hojas comunes, otras en papel de hotel. Una,
en una servilleta de café. Tomó la primera. La leyó. Era de él, escrita una semana después de la ruptura. No consigo entender lo que pasó. Desapareciste, Marina. Te esfumaste. Me pregunto cada día si fui yo el que falló, si fui ciego, si fui un tonto. Las palabras quemaban. Cada línea era un grito ahogado por el tiempo. Leyó otra y otra más, nunca enviadas, todas inacabadas. Cartas cargadas de resentimiento, de dudas, de dolor. Miguel había escrito, sí, la buscó, lo intentó, pero Marina nunca lo supo. Y ella, por su parte, también había escrito tanto. Guardó todo, por orgullo, por miedo, por pensar que ya era demasiado tarde. Ahora, allí, frente a esa caja de cartas huérfanas, entendía que no fue la mentira de otros lo que los separó. Fue el silencio entre los dos, fue el orgullo, fue la ausencia de un gesto, una llamada, un acto de fe. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Se sentó en el suelo, rodeada por las memorias materiales de un amor que nunca tuvo final, un amor suspendido, y lo más cruel de todo, se amaron al mismo tiempo, con el mismo dolor, pero separados por un abismo de palabras no dichas. Cuando terminó de leer, Marina recogió las cartas, guardó todo de nuevo, se secó los ojos, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no estaba enfrentando solo al Miguel de ahora, también intentaba sanar al Miguel de antes, al Miguel herido que escribió cartas sin respuesta. Y por encima de todo, intentaba sanarse a sí misma, a la chica que amó con toda el alma, pero que eligió el silencio como armadura. Esa noche, Marina escribió una nueva carta, en un cuaderno sencillo, con la misma letra pequeña y redondeada. No sabía si algún día la entregaría, pero necesitaba poner en palabras todo lo que sentía, la verdad, la mentira, el amor, el dolor, y esa niña que ahora ocupaba un lugar que nadie había ocupado antes. Empezó con una frase que nunca tuvo el valor de decir: si supieras que aún te amo, incluso después de todo, ¿me perdonarías? Guardó la carta en el cajón de su mesa de noche. Apagó la luz, pero no durmió, porque las palabras guardadas son como piedras en el pecho. Aunque intentemos olvidarlas, pesan, y tarde o temprano, o caen, o nos hunden. Lo que empezó como un disfraz calculado, una mentira de supervivencia emocional, poco a poco se transformaba en un hilo cada vez más tenso, capaz de romperse con el más mínimo gesto, con el más leve error. Marina lo sabía. Cada paso dentro de esa casa era un milímetro más cerca del borde de un abismo que ella misma había cavado. Pero lo que no esperaba era que, antes de la caída, llegara un momento en que el corazón hablara más alto que el plan. Y fue precisamente allí, en el instante más peligroso, cuando Miguel empezó a mirar a Mirela, sin saber que era Marina, como quien reconoce, sin saber por qué, un lugar donde alguna vez fue feliz. La relación entre ellos se transformaba sutilmente. Al principio, intercambiaban solo palabras prácticas, instrucciones, mensajes breves sobre la rutina de Melissa. Luego, vinieron las conversaciones de pasillo, comentarios sobre el clima, un libro que Marina leía por las noches, la canción infantil que Melissa había aprendido. Pero entonces, una tarde de sábado, todo cambió. Melissa había sido invitada al cumpleaños de una compañera del colegio, pero se negó a ir. Dijo que no quería ir si Marina no la acompañaba. Miguel trató de convencerla, sin éxito. Entonces, propuso algo inusual. Vayamos los tres al parque. La tarde fue sencilla, pero poderosa. Caminaron juntos como una familia. Melissa jugó en el tobogán, pidió helado, rió a carcajadas como nunca. Y Marina, entre una risa y otra, se dio cuenta de algo que la paralizó. Estaba feliz, feliz de un modo que no sentía desde hacía años. Feliz con el roce accidental de las manos de Miguel al entregarle un juguete. Feliz con la forma en que él la miraba cuando ella reía con Melissa. Feliz por estar, aunque fuera bajo mentiras, viviendo una verdad emocional. De regreso, Miguel le ofreció llevarla hasta la entrada de un supermercado. Marina, en el asiento delantero, apenas respiraba. El silencio era denso, y entonces él lo rompió. Tienes algo diferente, una forma de tratar a Melissa, al mundo, que me desconcierta.
Ella giró el rostro, tragó saliva y solo respondió: a veces uno aprende eso en el dolor. Y Miguel, como si fuera arrastrado por un imán invisible, contestó: yo también. En los días que siguieron, la tensión creció. Las miradas se prolongaban, las manos se rozaban más de lo necesario. Él comenzaba a esperarla en la cocina por las mañanas. Preparaba café sin saber cómo le gustaba a ella. Un día, Marina lo sorprendió leyendo un libro que ella había dejado en la sala. Otro. Él le preguntó cuál era su flor favorita. Ella respondió: magnolia. Y 2 días después, había un jarrón con magnolias en la entrada de su habitación. Era imposible fingir que no estaba creciendo algo entre ellos. Pero Marina ahogaba ese sentimiento con miedo. Miedo de lo que podría pasar si él descubría la verdad. Miedo de lo que pasaría si no la descubría nunca. Porque ese hombre que empezaba a bajar sus propias defensas no tenía idea de quién era ella realmente. Una noche, durante un apagón momentáneo en el barrio, la mansión quedó a oscuras. Melissa lloraba de miedo. Marina corrió hacia ella con una linterna. Miguel llegó enseguida, agitado. En la oscuridad, Marina lo guió hasta la niña, y los 3 se sentaron en el suelo del cuarto, escuchando a Marina contar una historia inventada sobre una princesa llamada Mel y su castillo de luz. Cuando regresó la electricidad, Miguel no se fue. Se quedó allí, sentado, mirando a Marina como si no la viera con los ojos, sino con el alma. Entonces dijo: si te hubiera conocido antes, tal vez mi vida habría sido distinta. Ella se congeló, tragó las palabras, susurró: tal vez, la mía también. La mentira se volvía insoportable, no por la dificultad de sostenerla, sino por el dolor de estar tan cerca de ser amada otra vez, por quien la amó en el pasado, y aún así no poder ser ella misma. Miguel la deseaba, sí, era evidente, pero no deseaba a Marina, deseaba a Mirela, la niñera, la mujer que no existía. Y entonces, esa misma noche, al volver a su cuarto, Marina tomó la carta que había escrito días antes. La releyó en silencio, como un pedido de auxilio, pero aún no era el momento. Volvió a guardarla, sin saber que, al otro lado de la casa, Miguel, también en su habitación, miraba al espejo con la expresión de quien está siendo vencido por algo que no entiende. El deseo de permitirse, la duda, el miedo y una impresión extraña que susurraba con insistencia que esa mujer ya había estado en su vida antes. Estaban más cerca que nunca, pero también más frágiles, porque el amor nacido bajo una mentira lleva en sí la semilla de la destrucción, y la verdad puede tocar la puerta en cualquier momento, no como visita, sino como sentencia. La noche cayó con una extraña lentitud, como si hasta el tiempo supiera que algo estaba a punto de suceder. En la mansión, el silencio era denso, cargado de presentimientos. Las luces estaban bajas, la casa envuelta en una penumbra acogedora, y una melodía suave sonaba desde el tocadiscos antiguo del despacho, una pieza instrumental de piano y cuerdas que parecía sacada directamente de una película romántica que ambos jamás admitirían estar protagonizando. Melissa dormía profundamente tras una leve fiebre, fruto de un día lleno de emociones. Marina la había acunado hasta que los ojos de la niña se cerraron, como hacía cada noche, pero en esa en particular había algo más en su respiración, una tranquilidad que solo nace cuando el amor es presencia constante. Miguel estaba en la terraza trasera, sentado, con la camisa blanca desabrochada en los puños, la mirada perdida en la ciudad a lo lejos. Un vaso de vino descansaba sobre la mesa. Pensaba demasiado. Pensaba en Mirela, en el efecto que ella tenía sobre Melissa, en el efecto que comenzaba a tener sobre él. Y entonces, sin pensarlo demasiado, dijo su nombre. Un llamado calmo, sin urgencia, pero cargado de una emoción que atravesaba paredes. Marina lo oyó desde la cocina y respondió. Sus pasos en el pasillo sonaban más altos de lo normal, su corazón más rápido de lo que podía soportar. Cuando llegó a la terraza, sus miradas se encontraron de inmediato. Había una distancia segura entre ellos, física, visible, pero la distancia emocional ya se había evaporado hacía tiempo. Marina se apoyó en la baranda, junto a él, sin decir una palabra.
Miguel rompió el silencio con voz baja, casi un susurro. «Está dormida». Marina asintió con una leve sonrisa. Él añadió: «Desde que llegaste parece más completa». Marina tragó saliva. Quiso decir: «Yo también», pero se contuvo. «¿Y tú?», preguntó de repente, girándose hacia ella. «¿Quién eres, Mirela?». Fue como una cuchilla rozando la piel. Marina disimuló. Sonrió débilmente. Respondió con evasiva: «Alguien que ha cometido demasiados errores y que ahora solo quiere hacer lo correcto». Miguel la miró fijamente, por largos segundos. Su rostro estaba medio iluminado, el cabello ligeramente despeinado, los ojos más oscuros que de costumbre. En él había un dolor que luchaba contra el deseo y una decisión formándose en silencio. «No sé si lo notas, pero», comenzó, dudando, «has hecho cosas aquí que nadie nunca hizo. No solo por mi hija, también por mí». Marina quería huir, gritar, decir la verdad, pero todo en ella suplicaba por ese instante. Y fue entonces cuando Miguel dio un paso, un solo paso, y la distancia entre ellos desapareció. Se detuvo muy cerca, tan cerca que ella sintió el calor de su respiración en la piel. Sus ojos descendieron lentamente hasta los labios de ella, y los de Marina, fijos, pedían valor. «No debería hacer esto», susurró él, pero lo hizo. El beso ocurrió sin prisa, pero con urgencia contenida, como si fuera la respuesta tardía de un deseo que ambos negaban desde hacía tiempo. Fue intenso, pero delicado, tierno, pero cargado de culpa, y cuando los labios se separaron, el tiempo pareció detenerse por un instante. Marina tenía los ojos cerrados, Miguel también. Cuando los abrieron, él le tocó suavemente el rostro, como intentando entender si aquello era real. Ella retrocedió un paso, respiró hondo, el pecho se le agitaba. Su mirada era un grito silencioso. No dijo nada, solo se alejó rápidamente hacia su habitación, cerró la puerta y se derrumbó. En ese instante, el plan se había derrumbado. Marina ya no estaba allí para reconquistarlo. Lo había besado, no como Mirela, sino como Marina. Y ahora ya no había vuelta atrás. Sola, sentada en el suelo, murmuró para sí: «¿Qué hice?». Al otro lado de la casa, Miguel, quieto en la terraza, aún sentía el sabor del beso. No entendía nada. Solo sabía que, por primera vez en años, su corazón latía como quien quiere recordar y como quien teme descubrir. Habían cruzado la línea. El amor que crecía en silencio ahora había tocado la superficie, y eso lo cambiaría todo, porque la verdad estaba más cerca que nunca, y cuando llegara, no perdonaría a nadie. La frágil paz de la mansión no duró mucho. Como un castillo de naipes a punto de derrumbarse con el menor soplo, el equilibrio que Marina luchaba por mantener se desmoronó con la llegada de una visita inesperada. Era un viernes nublado cuando el timbre del portón sonó por la mañana, y la voz de Miguel retumbó desde el piso de arriba: «Déjala entrar». Marina, distraída con los dibujos de Melissa, no entendió de inmediato, pero minutos después, la puerta se abrió y la figura que cruzó el vestíbulo hizo que su cuerpo entero se congelara. Era Manuela, la hermana mayor de Miguel, y, a diferencia de él, Manuela jamás olvidaba un rostro, especialmente el de la mujer que casi se convirtió en su cuñada. El impacto fue inmediato. Marina intentó ocultar el pánico con una sonrisa discreta, pero los ojos de Manuela eran agudos. El tiempo había pasado, sí. Marina ahora usaba gafas, llevaba el cabello recogido en un moño modesto y se presentaba con otro nombre. Pero la esencia no cambia, y Manuela lo supo al instante. Disimuló, saludó con formalidad, pero su mirada se detuvo demasiado tiempo en el rostro de Marina, el tiempo suficiente para hacerla temblar. Las siguientes horas fueron una tortura. Marina intentó mantener la rutina, alimentó a Melissa, jugó con ella, contó historias, pero los ojos de Manuela la seguían por cada rincón, como un espejo moral que le impedía seguir fingiendo. Y finalmente, por la tarde, llegó lo inevitable. Las dos estaban solas en la cocina cuando Manuela rompió el silencio. «¿Me vas a decir por qué estás aquí? ¿O debo contárselo a mi hermano?». Marina se quedó helada. La taza en su mano temblaba. Intentó inventar algo,
pero sabía que sería inútil. Manuela cruzó los brazos, firme, implacable. Era una mujer acostumbrada a ver más allá de las apariencias, y no había venido a fingir. Marina respiró hondo, se sentó a la mesa y por primera vez en mucho tiempo dijo la verdad. Confesó que había enviado el currículum con un nombre falso, que no sabía que él tenía una hija, que solo quería verlo una vez más y que, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Habló con los ojos llenos de lágrimas, sin excusas ni justificaciones, solo la verdad cruda, desgarradora. Manuela escuchó en silencio, no interrumpió, y cuando Marina terminó, hubo una larga pausa, hasta que la hermana de Miguel dijo algo que perforó su alma. Tal vez no lo hiciste con mala intención, pero mentiste, y las mentiras tienen fecha de caducidad, aún más cuando hay una niña de por medio. Marina bajó la mirada. Sabía que Manuela tenía razón. Sabía que el castillo de papel que había construido se derrumbaría en cuanto Miguel supiera. Pero entonces, en un gesto inesperado, Manuela dijo: Melissa nunca ha estado tan bien. Miguel, tampoco. No sé si lo que hiciste está bien, pero sé que lo que ustedes tienen ahora es real. Y completó, con voz más dura: pero tienes dos caminos: decir la verdad o dejar que él la descubra. Y si la descubre, sin que venga de ti, no habrá perdón. Marina asintió, en silencio. El nudo en su garganta hacía imposible cualquier palabra. Sabía que el tiempo de la mentira se agotaba, que el beso que compartieron días atrás no solo sellaba un sentimiento, sino también la urgencia de enfrentar todo, y que, cuanto más lo pospusiera, más cruel sería la caída. Manuela la dejó sola en la cocina, con el mundo derrumbándose por dentro. Y esa noche, Marina no durmió. Escribió otra carta, una larga, la definitiva. Empezaba con Miguel y terminaba con: te amé cuando no eras nadie y sigo amándote ahora, aunque ya no pueda ser tuya. Pero esta vez no la guardó. La dejó sobre la cómoda, bien visible, como quien finalmente decide que es mejor sangrar con la verdad que vivir anestesiada por la mentira. Pero en el amor, nada es sencillo, y el destino, como siempre, aún tenía sus propias cartas por jugar. La casa parecía suspendida en el tiempo. Era el final de una tarde dorada, con nubes rosadas acumulándose en el horizonte y una brisa suave moviendo las cortinas blancas del salón. Melissa dormía en el sofá, con un libro de fábulas abierto sobre su regazo y el cabello despeinado por los juegos del día. Marina la observaba con ternura, sentada a su lado, sujetando con cuidado la punta de una de sus trenzas. Al otro extremo de la casa, Miguel terminaba una reunión por videollamada, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Y sobre la cómoda del cuarto de huéspedes descansaba la carta, aquella que Marina había escrito con todo: nombre, historia, culpa, amor. Pero antes de que pudiera entregarla por sí misma, el destino decidió actuar con crueldad. Fue Manuela, no por maldad, sino por miedo. Miedo a que su hermano se enterara por otros. Miedo a que la mentira se prolongara aún más. En el fondo, quería protegerlo de la decepción, sin saber que, en realidad, estaba preparando el escenario del dolor. En una conversación breve, tensa y directa, le contó todo, desde el nombre verdadero hasta la historia del pasado, desde el plan de Marina hasta la pasión resurgida. Miguel no respondió, solo escuchó, y cuando su hermana terminó, estaba pálido, silencioso, roto. No gritó, no reaccionó de inmediato, pero sus ojos, esos ojos que durante días miraron a Marina con ternura creciente, ahora estaban muertos, como si alguien hubiera apagado todas las luces por dentro. Sin decir una palabra, salió. Caminó lentamente hasta la sala, donde Marina aún estaba con Melissa dormida. Al verlo acercarse, ella sonrió, pero la sonrisa murió antes de nacer. Algo estaba mal, muy mal. Su mirada era otra, fría, dura, herida. Marina, dijo, usando por primera vez su nombre verdadero. La palabra sonó como un disparo. Ella abrió los ojos de par en par. Intentó responder, pero no pudo. «Ese es tu nombre, ¿verdad?», continuó con voz baja y contenida. «Marina Marcondes, la mujer que me abandonó hace años», y volvió fingiendo ser otra. Melissa se despertó con el tono. Asustada, miró a ambos.
Marina intentó calmarla, pero Miguel ya seguía hablando, sin pausa. Me mentiste. Entraste en mi casa con otro nombre. Conquistaste a mi hija, sabiendo quién era yo. Engañaste a todos. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por orgullo? ¿Por lástima? ¿Por venganza? Ella se levantó, llorando. Intentó acercarse. No fue así, Miguel. No lo planeé de esta manera. Al principio solo quería verte una vez más. Después, me perdí. Me involucré. Me enamoré de ustedes dos. Nunca quise hacer daño, pero él dio un paso atrás. Mentiste. Cada palabra fue una mentira. Y lo peor, engañaste a Melissa. Eso no puedo perdonarlo. La amo, susurró Marina. ¿Y eso qué cambia? La pregunta quedó en el aire, pesada, sin respuesta, porque su amor era real, pero el camino que la llevó hasta él era falso. Miguel miró a su hija, que ahora lloraba en silencio, abrazada a la pierna de la niñera. Prepara tus cosas, te vas hoy. Marina no respondió, no lloró más, solo se agachó, abrazó fuerte a Melissa y le susurró al oído, te amo, mi flor, nunca lo olvides, nunca. La niña sollozaba, apretaba el vestido de Marina con sus manitas, sin comprender. Marina la besó en la frente, se levantó, miró a Miguel una última vez, pero él ya no era el mismo hombre. En pocos minutos, Marina cruzó el portón de la mansión con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Dentro, Melissa lloraba. Miguel caminaba por la casa como un fantasma, destruido por dentro. Y sobre la cómoda del cuarto, la carta permanecía intacta, inútil. El amor no se había roto por falta de sentimiento, sino por la forma en que fue encubierto. Y ahora, con Marina del otro lado y el silencio reinando dentro, todo parecía perdido, porque cuando la verdad llega demasiado tarde, no libera, desgarra. Los días que siguieron a la partida de Marina cayeron como hojas, una a una, pesadas, lentas, silenciosas. La mansión, antes llena de pequeños sonidos de vida, risas infantiles, ollas chocando en la cocina, voces suaves contando historias, ahora era solo un eco de lo que fue. Melissa deambulaba por la casa como un pequeño fantasma, con los ojos cargados de una pregunta que no sabía formular. ¿Por qué le habían quitado a la única persona que la hacía sentir segura? Miguel observaba todo desde lejos, desde el pasillo, desde la planta alta, desde el límite entre la razón y la culpa. No sabía cómo actuar, no sabía cómo reparar lo que había hecho. La primera mañana sin Marina intentó mantener la rutina. Puso el uniforme escolar sobre la cama, preparó el desayuno, dijo buenos días, pero Melissa, en pijama, se sentó en el suelo y comenzó a llorar sin emitir sonido, solo lágrimas corriendo por su rostro, con la mirada fija en el vacío. En la escuela, se negaba a hablar, dibujaba figuras tristes, una mujer con vestido azul alejándose, una niña pequeña detrás de un portón. La terapeuta pidió hablar con Miguel. Le dijo que la niña había tenido una regresión, que el vínculo roto sin explicación había causado un impacto emocional profundo. Miguel escuchó con la cabeza baja, sintiéndose como un criminal sin condena. Quiso justificarse, decir que lo habían engañado, que solo quería proteger a su hija, pero las palabras morían en su garganta, porque, por más que hubiera sido traicionado por una mentira, había sido aún más ciego ante la verdad. Marina amaba a Melissa. Eso era innegable. La cuidaba como una madre, no como una empleada. Le leía como quien lee para sí misma. La consolaba como quien siente el dolor del otro en carne propia. Y Melissa la eligió, con ese instinto que solo los niños tienen. El dolor de la niña no era solo nostalgia, era abandono. Y esta vez, no de una madre que había muerto, sino de alguien viva, que fue arrancada sin explicación. Miguel comenzó a aislarse. Las reuniones de la empresa se pospusieron. Los correos se acumulaban. Se encerraba en el despacho, repasando cada paso, cada gesto, cada palabra dicha por Marina. Releyó los viejos billetes que aún guardaba. Tomó la carta que estaba sobre la cómoda y finalmente la leyó. Cada línea era una confesión. Marina había escrito todo: el motivo, el miedo, el arrepentimiento, la verdad sobre el pasado, sobre el presente, sobre el amor. Y al llegar al último párrafo, donde ella decía:
Amo a tu hija con la misma intensidad con la que alguna vez te amé, y tal vez eso sea más verdadero que cualquier otra cosa. Miguel se quebró. Lloró como no lloraba desde el entierro de Marcela. Lloró con el peso de quien se da cuenta de que alejó a la única persona capaz de restaurar su familia. Y entonces entendió. Lo que lo hirió no fue la mentira, fue la posibilidad de amar de nuevo y haber destruido eso con sus propias manos. La noche siguiente, al pasar por la habitación de Melissa, la encontró abrazada a uno de los abrigos de Marina, que por descuido había quedado en el armario. La niña dormía oliendo la tela, como si buscara allí algún rastro de la presencia que le fue arrancada. Miguel se sentó al borde de la cama, acarició el cabello de su hija y dijo, con la voz quebrada, «Perdóname, hija, me equivoqué». A la mañana siguiente, tomó una decisión. Buscaría a Marina, no como quien quiere retroceder, sino como quien entiende, por fin, que el amor no siempre llega de la manera correcta, pero aún así, es lo único que puede salvarnos. La lluvia caía suavemente esa tarde gris, deslizándose por las ventanas como si el cielo llorara un luto silencioso. La ciudad se sentía más pequeña, ahogada bajo nubes pesadas, y en la habitación 209 de un hospital público del centro, Marina dormía, o lo intentaba. Un malestar persistente en los últimos días la había llevado a urgencias, con síntomas de agotamiento físico y emocional. La médica le dijo lo que ella ya sabía: colapso nervioso. Su cuerpo y mente llevaban demasiado tiempo en alerta, ahora implosionando bajo el peso de la mentira. Y la ausencia que más dolía, Melissa. Se despertaba y dormía con el rostro de la niña en la mente. A veces soñaba que estaba de regreso en la mansión, contando cuentos a los pies de la cama. Otras veces soñaba con Miguel, pero en esos sueños él no hablaba, solo la miraba con ojos de vidrio, como alguien que la amaba y odiaba al mismo tiempo. La enfermera le preguntó si quería recibir visitas. Marina dijo que no, quería silencio, pero el destino, una vez más, no le daría elección. Fue Melissa quien insistió. En los últimos 2 días, empezó a repetir el nombre de Marina en voz alta, algo que no hacía desde que se fue. Lloraba por las noches, rechazaba la comida, pedía ver a la niñera. Miguel, rendido, llamó a Manuela. Ella encontró el paradero de Marina a través de una amiga enfermera, y esa tarde, desafiando el protocolo, padre e hija entraron al hospital. El pasillo era largo, iluminado por luces fluorescentes frías. Miguel sostenía la mano de Melissa. La niña caminaba despacio, como si supiera que iba al encuentro de algo mucho más grande de lo que podía entender. Cuando entraron a la habitación, Marina dormía, pálida, con el cabello suelto, el rostro más delgado. Melissa soltó la mano de su padre y corrió hacia ella. Tocó su brazo con suavidad. Marina abrió los ojos. La imagen que vio parecía un sueño. Melissa de pie, con los ojos llenos de lágrimas y el mismo vestidito lila que solía usar en las tardes de cuentos. Marina se incorporó despacio, conteniendo la respiración. Melissa, la niña, no habló. Simplemente se lanzó a su regazo, abrazándola con fuerza, como quien recupera una parte de sí misma. Marina lloró en silencio, escondiendo el rostro en el cabello de la niña. Miguel se quedó quieto en la puerta, con el corazón en ruinas. No sabía si debía acercarse, no sabía si aún era bienvenido, pero Marina lo vio, y por primera vez desde la explosión, sus miradas se encontraron, limpias, heridas, verdaderas. Miguel entró despacio, se sentó en el sillón junto a la cama. Pasaron largos segundos en silencio hasta que él dijo: «Leí la carta». Marina bajó la mirada. «Debía habértelo dicho antes», susurró, «pero tenía miedo de perder esto». Miguel respiró hondo. Se pasó la mano por el cabello. «Te equivocaste». «Sí, pero yo también». Me cerré. Y cuando quise reaccionar, ya era tarde. «Pero Marina, Melissa te necesita. Y la verdad es, yo también». Ella lo miró. Por primera vez, sin defensas, sin personaje, sin nombre falso. Solo ella, Marina. «No sé si merezco volver», dijo con la voz entrecortada. «Pero sé que merecemos empezar de nuevo», respondió Miguel, con el tono firme de quien casi lo ha perdido todo. Melissa, entre ellos,
Tomó una mano de cada uno y las unió sobre la sábana blanca. Y en ese gesto simple, infantil, sin palabras, ocurrió la reconciliación. No como un perdón completo, sino como una promesa de reconstrucción. Allí, en esa habitación de hospital, no estaban el millonario, la niñera disfrazada, ni la niña marcada por la pérdida. Solo 3 corazones cansados, 3 almas rotas, 3 personas dispuestas, por fin, a no esconderse más. El coche negro cruzó lentamente el portón electrónico de la mansión, el mismo portón que un día se abrió para recibir a Mirela, la niñera inventada por Marina. Pero ahora se abría para quien ella realmente era, Marina, con todas las verdades, todos los dolores y todo el coraje que le quedaba. Era una mañana clara, con un cielo azul sin nubes y el jardín recién podado soltando ese aroma fresco de la vida que vuelve a empezar. Melissa corría por el césped con una muñeca en brazos. Al verla, gritó el nombre verdadero, Marina, con la naturalidad de quien sabe que el amor permanece, incluso cuando cambia el nombre. Miguel la observaba desde la veranda, en silencio, con ropa informal, los pies descalzos, el rostro cansado, pero los ojos parecían haber recuperado un poco de la luz que un día perdieron. Marina bajó del coche con duda, sin saber si debía caminar hacia él o esperar, pero fue Melissa quien decidió. Corrió hasta ella, le tomó la mano y tiró de ella, como diciendo, aquí es donde perteneces. Miguel bajó los escalones y los 3 se encontraron en medio del jardín, sin declaraciones grandiosas, sin discursos dramáticos, solo una mirada firme, un intercambio de silencio cargado de todo lo que ya se había dicho y de todo lo que ya no necesitaba decirse. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marina, con la voz quebrada. Después de todo, Miguel respiró hondo. Le tocó el rostro con suavidad. Estoy seguro de lo que vi cuando estabas con mi hija, de lo que sentí cuando creí haberte perdido otra vez, y de lo que estoy sintiendo ahora. No podemos retroceder, pero sí podemos empezar de nuevo. Y esta vez, con la verdad. Ella asintió, y por primera vez sintió que no necesitaba esconderse, ni justificarse, solo vivir. Los días que siguieron fueron extrañamente simples, sin promesas intensas ni gestos de película. Su amor se fue reconstruyendo en los detalles, en la taza de té junto a la cama cuando uno despertaba con dolor de cabeza, en la forma en que Marina peinaba el cabello de Melissa mientras cantaba bajito, en los silencios compartidos en el sofá, cuando Miguel apoyaba su cabeza en el hombro de ella sin decir nada, y sobre todo, en la libertad de no tener que fingir nada más. La casa, antes fría y perfecta, ahora tenía música por las mañanas. El café se hacía entre risas. La mesa del comedor, antes solitaria, se llenaba de cuentos tontos del colegio, opiniones sobre películas, recetas que salían mal y terminaban en pizza. El mundo no había cambiado, pero dentro de esa casa, todo era nuevo. Miguel ahora tocaba a Marina con cuidado, como quien sabe que su amor sobrevivió a más de una década de silencio. Leía las cartas antiguas, una por una. A veces, por la noche, le pedía que las leyera en voz alta, y al final, le besaba la mano, como diciendo, te escucho ahora, te veo, estoy aquí. Ya no existía Mirela, ya no existían máscaras. Lo que existía ahora era la mujer que regresaba al lugar del que nunca debió haberse ido, y el hombre que, finalmente, se permitía amarla con los ojos abiertos, sin miedo, sin orgullo. Marina recuperó lo que había perdido, no por engaño, sino por verdad, y no solo a Miguel. También conquistó a Melissa, y quizá, por encima de todo, a sí misma. Y fue entonces cuando Miguel, convencido de que su historia merecía un nuevo nombre, un nuevo capítulo y un nuevo sí, empezó a planear el momento final, un momento simple, pero que lo diría todo, porque cuando el amor sobrevive a la mentira, al dolor, a la pérdida y a la separación, está listo para durar para siempre. El cielo tenía un azul casi poético esa mañana, como si incluso las nubes hubieran querido hacerse a un lado para que el sol pudiera presenciar lo que estaba a punto de ocurrir en ese jardín, un lugar que había sido escenario de heridas, mentiras y despedidas, y que ahora se convertía en el escenario de un nuevo comienzo. El césped estaba recién cortado.
Un pequeño arco de flores blancas y lavandas se había montado en el centro, rodeado por sillas de madera sencillas y arreglos delicados. Nada lujoso, nada ostentoso, solo algo íntimo, verdadero. Miguel quiso que fuera así, porque el amor que había redescubierto no necesitaba público, solo presencia. Los invitados eran pocos. Manuela, ahora con una sonrisa de corazón aliviado, sentada en la primera fila. Algunos amigos cercanos, la terapeuta de Melissa, y entre todos ellos, la más importante, la propia Melissa, vestida con un vestidito color crema, flores en el cabello y un brillo en los ojos que ninguna joya del mundo podía igualar. La ceremonia empezaría en pocos minutos. Marina, desde la habitación, se miraba al espejo con una mezcla de nervios y paz. El vestido era sencillo, de tela liviana, ajustado con delicadeza. En los ojos, nada de maquillaje pesado, solo la belleza natural de quien ya lloró demasiado y ahora, por fin, sonríe con el alma. Sostenía un pequeño ramo hecho a mano por Melissa, un gesto que, para ella, valía más que 1000 promesas. Mientras los invitados se acomodaban, comenzó a sonar una melodía instrumental suave. Miguel esperaba bajo el arco floral, con una camisa clara, un blazer liviano, sin corbata, el cabello arreglado, pero sin exagerar. Quería verse como se sentía, cómodo, completo, listo. Sus ojos estaban fijos en la casa, esperando el momento en que Marina apareciera. Pero quien apareció primero fue Melissa. La niña caminaba lentamente por el pasillo improvisado entre las sillas, sosteniendo una cajita blanca con cintas de satén. Dentro, las alianzas. Cada paso era un símbolo, un gesto que cerraba todas las heridas del pasado. Cuando llegó al altar, miró a Miguel y preguntó con voz firme e infantil: «Papi, ¿ahora ella va a ser nuestra para siempre?». Miguel sonrió, se agachó, besó la frente de su hija. «Ya lo es, mi amor, ya lo es». Y entonces Marina apareció. Al verla, Miguel dejó de respirar por un instante. No era solo la belleza ni el vestido, era el significado. Ella estaba allí, frente a él, sin máscaras, sin mentiras, sin disfraces, solo ella. Y eso era todo lo que él había querido, todo lo que había esperado. La ceremonia fue dirigida por un amigo de la familia. Las palabras no hablaban de promesas perfectas, sino de caminos que se reinician, de segundas oportunidades, de amar con la verdad. Cuando llegó el momento de las alianzas, Melissa entregó la cajita con una sonrisa cómplice, como si ofreciera el eslabón final que los uniría para siempre. Miguel tomó la mano de Marina con firmeza. «Te perdono por todo, pero más que eso, te agradezco por haber regresado, por haberte quedado, por enseñarme a amar otra vez». Marina respiró hondo. Sus ojos brillaban, desbordaban. «Te amé cuando eras solo un chico lleno de sueños, y ahora te amo como hombre, como padre y como el amor de mi vida». Las alianzas se deslizaron por sus dedos, con la suavidad de quienes ya han sufrido lo suficiente como para merecer ligereza. Y cuando llegó el beso, no fue solo entre dos labios que se buscaban, fue entre dos historias que por fin se encontraban después de haberse perdido durante tanto tiempo. Y allí, bajo el sol, entre las flores, los amigos y sobre todo, Melissa, nacía una nueva familia, no perfecta, pero verdadera, hecha de dolor, de reconciliación, de valentía y sobre todo, de amor.